Vamos a darle la bienvenida al profe de Geografía, Alejandro. ¿Cómo andas, Ale? Bien, muy bien, Ángela, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Hoy vamos a realizar un resumen del contenido que hemos visto hasta ahora sobre los espacios rurales de la Argentina. ¿Cómo son? ¿Cómo están organizados? Y el trabajo en la plantación de la caña de azúcar. Muchos de los alumnos y alumnas tal vez vivan en estas zonas y muchas de estas cosas les suenen conocidas. ¿Qué te parece si para empezar recordamos las características de los espacios rurales? Vamos. Bueno, ¿y cuáles son las características del espacio rural en nuestro país? Bien, las características del espacio rural son muchas. Si Sí. querés podemos hacer un breve punteo Dale. para ir ordenando. ¿Sí? ¿Cómo es el espacio rural? ¿Vos vivís Ajá. en un espacio rural o en un espacio urbano? Vamos a ver. Características. La primera que podemos mencionar es que el uso del suelo principalmente está destinado a las actividades primarias. Sí. Uso del suelo para actividades primarias. Ya nos explicó la otra vez el profe lo que eran las actividades primarias. Claro. Habíamos hablado de agricultura, de ganadería, ¿sí? De minería, de pesca, de explotación forestal, extractivas productivas, pero básicamente son estas las que dominan en el espacio rural. Sí. Una segunda característica que podríamos mencionar es que en ocasiones, y depende del tipo de producción, la materia prima se procesa in situ, se procesa allí mismo. Sí. Habíamos hablado de etapas en los circuitos de producción, estarían incluyendo la etapa primaria y la etapa secundaria, la generación de la materia prima y también la industrialización. Por ejemplo, hacer un aceite, Exactamente, aceites, harinas. harina. Acá aparecen las que ya se llamarían agroindustrias, ¿no es cierto? Sí, pasteurizar la leche, eso como las también que vos está incluido. mencionás. Exactamente. Perfecto. ¿Sí? Una alternativa sería que esa materia prima, en lugar de procesarse en el espacio rural, viaje a distintos puntos del país, centros urbanos, donde finalmente se lleve a cabo esa transformación, pero bueno, eso ya no estaría ocurriendo dentro del espacio rural. Claro, o sea, en el espacio rural también se puede procesar ese producto primario. Exacto. Bien. En cuanto a las actividades terciarias, otras Sí. actividades que aparecen, las vamos a encontrar concentradas en el pueblo. ¿Sí? Ajá. O sea que tenemos pueblos también en el espacio rural. Sí, terciarias. Por Sí, ejemplo, el banco. Si tengo que ir al banco, lo tengo en el exactamente, pueblo. Las oficinas de administración pública, ¿no es cierto? Las entidades financieras van a estar presentes en la zona más céntrica, digamos, del espacio rural, que es lo que los lugareños suelen llamar pueblo, ¿no es Claro. cierto? Y donde se concentra más movimiento en función de estas actividades. Bien. ¿Sí? ¿Qué otras El banco características sería tiene el espacio importante. rural? Hay menos cobertura de servicios. Ajá. Podemos pensar en servicios urbanos, ¿no es cierto? Como estos que estábamos mencionando, la oferta de educación, la oferta de salud, Claro. tal vez es sensiblemente menor al que presentan las áreas urbanas más Claro, grandes. tengo menos escuelas que en una ciudad, tengo menos hospitales que en una ciudad. Sí, tal vez también incluso menos oficinas de administración pública. Claro, para porque algún trámite me tengo que ir a una ciudad a hacerlo. a un pueblo más grande O a un vecino, pueblo más a una grande. ciudad vecina más importante. Claro. Exactamente, la oferta se recorta. ¿sí? Claro. Y podríamos hablar de un uso residencial del suelo, ¿no es cierto? Así como hay un uso para actividades primarias, para cierta industrialización, para un uso terciario, hay un uso residencial que se da en torno a esta área administrativa. Ahí Y quedamos, va, hay casitas, hay justito. casas.
Claro, en torno a la zona de los comercios y de la administración pública suelen verse casas y tal vez ahí encontramos la línea de construcción relativamente continua, línea que hacia la periferia de ese pueblo ya empieza a escasear, ¿no? Claro. O a volverse discontinua por el contrario, y entonces hablamos de la presencia de caseríos en los alrededores. Caseríos. Ajá. Claro, son casas más aisladas entre sí. Claro. Claro, la línea de construcción ya no es continua, Claro. y también eventualmente puede que empiece a desdibujarse el amanzanamiento, el trazado de calles, ¿no? Que eran todas características que habíamos mencionado como bien claras del espacio urbano en la clase del programa Claro, pasado. claro, hay un punto que ya no hay manzanas, te vas saliendo del pueblo, ya no hay manzanas, no hay calles, es todo menos... Más difuso. Más difuso. En cuanto exacto. a su estructura, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, también hacia esas periferias la cobertura de servicios se va haciendo, de servicios públicos, se va haciendo también más escasa. Claro. En la periferia los servicios más escasos, como estoy en uno de estos caseríos, necesito un médico, voy a tener que hacer unos cuantos kilómetros probablemente. Exactamente, sí. Bien. Tal vez no llegue el gas de red o Claro. por supuesto menos el agua de red, entonces hay alternativas como la garrafa y demás, ¿no es cierto? Pero bueno, son características propias del espacio rural, sí. Bueno, muy bien. ¿Y qué rol cumple el espacio rural en la economía argentina? Bien, por las condiciones excepcionales de parte de su territorio, como también por cuestiones de contexto internacional y de proyectos políticos que imperaron en distintos momentos de nuestra historia, Sí. el agro, el campo, ha sido una pieza clave, ¿no es cierto?, en nuestra economía. Un momento en el que ello quedó bastante en evidencia es el que se conoce como el modelo agroexportador, ¿no es cierto?, entre 1880 y 1930, en que la economía del país se recostó básicamente en la agricultura y la ganadería, pero también el agro siguió siendo importante en periodos posteriores, ¿no es cierto?, como por ejemplo el de la ICI, ¿no es cierto?, que comienza hacia 1930 y donde el IAPI, ¿no es cierto?, va a dejar en evidencia que la economía se seguía recostando en el campo, porque de hecho se buscaba aprovechar los recursos que el campo generaba para industrializar. También podemos decir que el campo siguió siendo importante en las décadas siguientes y eso queda muy claro a partir de 2000, ¿no es cierto?, cuando, después de 2000 digo, cuando los precios internacionales de los productos primarios aumentaron marcadamente y eso permitió lo que se dice una primarización de la economía, ¿no? Ya recordamos entonces cómo son los espacios rurales, pero ¿cómo es la relación entre los campesinos y la tierra que trabajan? Existen diferentes formas de manejo de la tierra por parte de los campesinos. Tenemos la propiedad, que es la tenencia respaldada por un título de propiedad o posesión, el arrendamiento, que es el contrato que permite acceder al uso de la tierra mediante el pago de una suma de dinero, la parcería, que es un contrato en que se permite acceder al uso de la tierra y como pago se entrega parte de la producción, la comunal, que es un derecho que se extiende a grupos de personas, y la ocupación, que es el uso de la tierra sin un contrato escrito. Puede ser con permiso del propietario, para lo que se conviene una compensación, o bien sin un permiso. En el campo como en la ciudad existen diferentes realidades. No todos los que viven y trabajan en zonas rurales son campesinos, ¿no? Claro que no, también están los grandes y los medianos productores. Bien, tenemos para repasar las características de los medianos productores y cuáles son sus diferencias con los campesinos. Vamos a verlo. Lola, hasta ahora hablamos de pequeños productores, pero según tengo entendido también existen los medianos productores. ¿Qué se entiende por medianos productores? Muy buena pregunta, Tomás. Son productores agrarios con tierras o con una estructura que permite cierta capacidad de acumulación. Pueden comprar tecnología, pagar salarios a la mano de obra y usar técnicas más eficaces. ¿Y los chacareros son medianos productores? Sí, según leí, dentro del grupo de los medianos productores se puede diferenciar a los chacareros o colonos y a los medianos empresarios. ¿Pero qué diferencias hay? A ver, empecemos por los chacareros. Bueno, te lo puedo contar fácilmente o mejor te lo muestro porque es la parte que terminé de mi documental. Qué bueno.
La colonización de las tierras agrícolas que se produjo a fines del siglo XIX y principios del XX se caracterizó por la distribución de tierras de tamaño mediano destinadas a la producción. Para eso, fueron vendidas o arrendadas parcelas de entre 50 y 150 hectáreas en provincias como Misiones, Santa Fe, La Pampa, Mendoza o Río Negro. El colono es un productor mediano y su objetivo es la reproducción y el sustento de su familia a través de la producción para el mercado. El colono no considera la tierra un mero capital para obtener una renta, sino un medio de producción de raíces culturales. ¿Y en qué parte del país hay más colonos? Ahí viene, seguí mirando. Se destacan áreas de concentración de colonos en Misiones, alrededor de la producción de yerba mate y té. En el norte de Santa Fe con el algodón. En áreas de la región pampeana colonizadas por extranjeros que han mantenido la cohesión étnica y cultural, como las colonias de ruso-alemanes de Entre Ríos o Buenos Aires. Y en el valle inferior del río Chubut, colonizado por los galeses a mediados de la década de 1860. Qué bueno. ¿Y los medianos empresarios? De los medianos empresarios todavía tengo mucho que averiguar. Ayúdeme, Lola. Sí. Yerba mate. Té en saquito por si hace frío. Tabaco. Frutas, de pepita. Hortalizas. Frutas de carozo. ¿Querés una? No, gracias. ¿Todo esto producen los medianos empresarios agrícolas? Sí, también son importantes en la producción de leche, ave, ganado porcino, pero no me entraba en la caja. ¿Y qué caracteriza a estos medianos empresarios? Bueno, su objetivo, obviamente, es la obtención de ganancias a través del aumento de la producción y la disminución de costos, y la mano de obra que utilizan en general es asalariada. ¿Y dónde se ubican? Permítame. Sí. Lola, vamos a verlo en el mapa. La mayor cantidad de medianos productores se da en la región pampeana, los valles de riego de la Patagonia, los oasis de Mendoza y San Juan, las zonas frutícolas, hortícolas y tabacaleras de Salta y Jujuy, y en las áreas de producción hortícola periurbanas. Y otra característica de los medianos empresarios es su tendencia a unirse en cooperativas para vender sus productos, para comprar insumos. Ah, sí, eso lo vi en varios lugares, pero no solamente los medianos empresarios, sino también los pequeños productores. Lo tengo entre mis entrevistas. A ver. Bueno, y esas formas de asociación les permiten conseguir mejores precios para comprar y vender, mejorar el almacenamiento, el transporte de la cosecha. En muchos pueblos y ciudades hay movimientos cooperativos muy importantes. Mire, acá lo encontré. A través de que estamos juntos podemos conseguir, teníamos reuniones y estamos juntos porque si solo no íbamos a conseguir nada, ¿no? Solo en esto no se puede, ni se debe, porque generalmente va al fracaso. Un productor solo, un apicultor solo, es como una abeja, no existe. El apicultor existe como la colmena existe y funciona. Cuando repasamos las características del espacio rural, dijimos que podía incluir la industrialización y mencionamos los agrobusiness. ¿Qué son, Ale? Los agrobusiness son los grandes productores. Adoptan formas de organización empresarial y tienen diversas estrategias para ser más competitivos. Grandes inversiones en maquinaria y agroquímicos como pesticidas y plaguicidas, por lo cual utilizan poca mano de obra y tienen grandes volúmenes de producción. ¿Y cómo hacen los pequeños productores para subsistir conviviendo con eso? Un caso interesante es lo que pasa en el cultivo de la caña de azúcar, donde los pequeños productores se asocian en cooperativas. Ahora me acuerdo, pero vamos a ver este material para que lo recuerden ustedes en casa también. A ver. La caña debe ser molida dentro de las 48 horas después de cortada, ya que comienza a perder el contenido de sacarosa. Por eso, los productores se apuran en cargar sus carros y llevan su cosecha al ingenio, donde se elabora el azúcar. Los de menores recursos realizan este traslado en carros tirados por mulas, mientras otros lo hacen en tractor o con fletes de la cooperativa.
Los pequeños productores llevan a través de los elementos que les provee la cooperativa, que viene a ser el flete y cargada. En la actualidad, el 70% del cañaveral está en manos de los ingenios o productores grandes asociados a ellos. Esta competencia desigual llevó a que la mayoría de los minifundistas se agrupara en cooperativas. Y la cooperativa es importante por un montón de motivos, porque una que agrupa a los pequeños productores, que es la única manera de que ellos puedan subsistir dentro de esta actividad. Este mundo globalizado, ¿no es cierto?, que realmente acá esto es para los grandes y los poderosos, los pequeños no existen, ¿no es cierto?, porque los pequeños es un poco, están en vía de extinción, ¿no? Es como toda cosa. En la zona de Monteros existen varias cooperativas. La más grande concentra a más de 500 productores. Son organizaciones que cumplen una importante función económica y social, ya que financian la zafra a los pequeños productores que no tienen los medios para afrontarla. La cooperativa tiene frentes de zafra en la cual hay cañeros que ellos por ser tan pequeños no tienen medios, ¿no es cierto?, carros, tractor para hacer la cosecha. Entonces la cooperativa tiene elementos que le hace la zafra para los pequeños productores y le hace y le descuenta a los 6 meses de haber hecho la cosecha. O sea que el hombre no tiene por qué pensar que le debe a fulano, que le debe a mengano, no, nada. El tipo sabe que él ha hecho la cosecha y a los 6 meses recién la cooperativa le empieza a descontar. La forma de pago de los ingenios fue variando con el tiempo. Actualmente, la mayoría de los cañeros prefiere cobrar en azúcar refinada y no al contado. Por esta razón, las cooperativas ofrecen a los socios la posibilidad de almacenar su azúcar hasta que mejore el precio en el mercado. Luego, cuando el productor decide vender su stock, la cooperativa le descuenta los servicios prestados. Por supuesto, te descuentan el gasoil que te han dado, el aceite que te han dado. El servicio que me hace la cooperativa a mí de cargar, también me lo descuenta. Hay cañeros que le hacen el flete como que hay muchos cañeros que no tienen que no tienen elementos. Entonces prácticamente la cooperativa le brinda el servicio de sacar la caña. Ese servicio lo tiene que pagar el cañero, pero lo paga recién en noviembre, ¿no? Cuando le empieza a vender azúcar. No es que vos vas a sacar pata ya y le vas a dar, no es así. Es muy interesante cómo se organizan los pequeños productores para mantenerse en el mercado a través de los ingenios. Entre los productores primarios y los ingenios existe un contrato agroindustrial de integración vertical que se llama Maquila y que se encuentra regulado por la ley 25.513. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo se cosecha la caña de azúcar antes de llevarla a los ingenios? Vamos a repasarla. Este es Pedro. Pedro es el encargado de este campo de caña que explota una cooperativa de trabajo. En el cultivo de la caña de azúcar lo primero que se hace es preparar el terreno. Se hace 2 rastradas, luego una de cincel y después otra rastrada más. Y después viene el surcador preparando el surco, viene abriendo la tierra y luego entra el carro con la gente que viene sembrando la caña. Se siembra con caña de semilla, la gente que viene por detrás del carro viene troceándola, tiene que trocear a 50 centímetros y siempre en la mitad del canote, porque si nos corta la yema se nos pudre la caña. Terminado este proceso, se la tapa la caña para cubrirla de las heladas y al tiempo sale el brotecito de la caña.
Bueno, muy bien, ahí vimos cómo empieza ese recorrido desde el cultivo hasta nuestra mesa y nuestro mate del azúcar. Lo que Sí. podíamos ver en el video es la etapa de la siembra, que como vos bien decías, sería la etapa inicial dentro de este circuito de producción del azúcar. Sí. Y una etapa, una actividad que convoca mucho a mano de obra, ¿sí? Para realizar distintas tareas como la arrastrada, el cincel, el surcado y demás que permiten, bueno, maniobrar este cultivo inicialmente. Bien, vamos a seguir analizando la caña de azúcar. Vamos a ver cambios y continuidades en la historia de cómo se maneja este producto. A ver. El período más intenso de la zafra tiene lugar durante los meses de invierno. Para llevar a cabo su labor, a veces los trabajadores que hachan la caña deben soportar los duros avatares del tiempo. Pesado porque, qué sé yo, porque usted anda todo el día, si toca sol, y a veces por ahí nos toca trabajar en el agua y lo hacemos en el agua y frío es lo mismo. Y hay tiempo que hay que levantarse a las 3 de la mañana también. Es bravo porque uno sale a la mañana y vuelve a las 12 y de las 12 comer y volver a salir hasta la tarde, última hora, para poder mantener a la familia, porque si no, no tiene sentido. Durante mucho tiempo, la zafra se hacía de forma manual con machetes. Actualmente conviven 3 tipos de cosecha. La puramente manual, que es la que utilizan los cañeros con menos recursos. La semi-mecanizada, donde el hombre hacha, despunta y amontona la caña, pero una máquina la carga a los volquetes. Y la mecanizada, en la que la cosechadora integral realiza todos los pasos del proceso. Y bueno, este es un sistema de cosecha. Esto se llama cosecha semi-mecanizada, en la cual se la voltea la caña, se la quema, se la descola y se la carga. Hay campos que lo hacen el 100% de caña mecanizada. La caña mecanizada es que la máquina hace todo. Todo lo que hace el hombre, lo hace la máquina, con un solo tipo, que es el que maneja. Porque la máquina corta, despunta, le saca la chala a la maloja, a la caña, a través de los extractores que tiene de aire, y después con la noria, que tiene una especie de noria, esa con la cadena, esa va cargando los volquetes. Así que la máquina hace todo. O sea que un pequeño productor, una máquina de esa le puede durar 4 o 5 horas la cosecha, en la cual ellos a veces están 5 meses o 4 meses para hacerla. La máquina en 5 o 6 horas le hace todo. Luego de cortar y despuntar la caña, hay que deshojarla. Para quitarle las hojas, la mayoría de los pequeños productores recurren al sistema más económico: la quema. Y la ventaja de quemar la caña es que una que es mucho más rápida y más económica. Porque antes la caña se la pelaba una por una y hoy se la quema toda junta. Como la quema del cañaveral no está influyendo en los rendimientos sacarotécnicos, mejor dicho, de esa manera que se la quema no hay ningún problema. Esa es la caña descolada ya, ¿ves? Esto ya prácticamente se la amontona, viene la máquina cargadora y agarra el montón y lo tira en el volquete. Y al higiene. Muchas gracias, Ale. Estuvo buenísimo poder ver desde varias aristas los espacios rurales. Gracias a vos, Ángela. Y quiero invitar a los chicos y chicas en sus casas a pensar sobre qué espacios rurales conocen, cómo son y, por qué no, cuáles les gustaría conocer. Genial, Ale.